¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de La Triunvirata en esta segunda temporada. Hoy tenemos el privilegio de tener no sé qué decir, a este terremoto intelectual, feminista. Bueno, ella es todo y más. Lo que vos pensás que es todo, bueno, ella suma siempre un poquito más. Ella es Luciana Pecker. Este es el aplauso para ella, claro que sí. Un aplauso virtual, ¿ok? Ahí va. Bueno, bienvenida, bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Hola Sol, qué gusto, muchísimas gracias, gracias por la presentación y gracias por todo tu trabajo. No, por favor, ¿cómo me vas a agradecer? Digo, buena luz, estás con una buena cámara. Digo, los elogios hay que darlos, porque si no, ya el mundo es muy hostil y nos tenemos que elogiar sí o sí. Tremendo. Tengo muchas preguntas para hacerte y sabemos que el tiempo es muy tirano, así que voy a hacerte como algunas preguntitas para empezar. Quería preguntarte un poco sobre tus inicios y sobre cómo comenzó tu carrera. Y leí algo sobre un espacio donde empezaste a escribir, que es una revista de un centro de estudiantes del Colegio Manuel Belgrano, la revista La Puñeta, a tus 13 años. ¿Qué aprendió la pequeña Luciana en esa primera experiencia? Bueno, la primera experiencia, Sol, que yo nombro es que mis amigos, que en ese momento éramos parte del centro de estudiantes, yo estaba solo en primer año, con 13 años, se les ocurre poner ese nombre, que obviamente es la masturbación, pero que era un nombre como que provenía de España, así como en medio del destape español. Y la vicerrectora era un colegio que había sido solo de varones durante toda la vida y durante, bueno, la dictadura también, y en la democracia se recupera a los pocos años y empiezan los colegios a ser mixtos. Entramos las mujeres y literalmente la rectora me había dicho que lo habíamos arruinado, y la vicerrectora, que en ese día se había enterado que quería decir la puñeta, y literalmente que lo que le molestaba no era que lo escribieran los varones, sino que escribiéramos las mujeres, ¿no? Por ese nombre de la puñeta a la masturbación. Creo que después de tantos años, ¿no? Tenía 13, tengo 51, lo que sigue molestando es que las mujeres hablemos de deseo y hablemos de sexo, sepamos o no, en ese momento sabía mucho menos de lo que sé ahora, pero ahora tampoco, también retrocedemos, así que una también retrocede y vuelve a repensar todo lo que creía que sabía, y sin embargo creo que lo que se mantiene intacto es que lo que molesta no es que escriban varones, sino que escribamos mujeres. Algunos de los medios gráficos en los que trabajaste, yo los voy a nombrar, vos decime si alguno le pifié, vos con total confianza, porque son tantos que yo en un momento dije, no puede ser, ¿qué edad tiene esta mujer? Tiene 140 años, ¿en qué momento escribió todo esto? Bueno, algunos espacios que tengo son Página 12, Luna para ti, 23, Crítica, y también tengo Playboy. O sea, yo quiero saber qué aportó a tu profesión, a tu formación, esta experiencia en escribir en estos espacios. Bueno, en todo, por supuesto que aprendes un montón de cosas, pero te diría básicamente el medio que fue mi casa fue Las 12 de Página 12, que es el suplemento feminista que lo sigue siendo de Página 12, pero que fue un suplemento feminista, Sol, que fue muy pionero en Argentina y que explica mucho de la genealogía y de los antecedentes de por qué la narrativa feminista en Argentina fue tan fundamental, y fue tan fundamental para el movimiento, que no era, bueno, a ver, las organizaciones hacían algo y las periodistas poníamos una gacetilla, sino que formamos parte de lo que comunicamos, de lo que dijimos, de inventar un lenguaje, y tiene que ver con espacios en donde, o sea, si vos escribís una nota a la semana durante 20 años, Mm. conoces mucho, construís mucho, viajás mucho, hablas mucho, ¿no? Hay una construcción periodística que hoy lo podemos tender solo a la divulgación, que es lo que haces vos, al streaming, a las redes sociales, digamos, hoy lo podemos extender, amplificar, ¿no? A que no sea solo primo, Total. pero hay mucha elaboración de eso que se escribe más allá de lo que supuestamente hacen otras, ¿no? Y entonces eso es central. Luna y Para Ti fueron revistas femeninas, y yo lo que reivindico mucho es que antes se decía, soy femenina, no soy feminista, ¿no? Y
Al contrario, yo lo que quiero reivindicar es que en esos lugares que las revistas femeninas antes justamente tenían belleza, moda, decoración, no sé, a vos y que a cada una le gusta qué cosa, pero a todas, por ejemplo, cuando entramos en el Instagram, alguna se cuelga con a ver este ejercicio, a ver esta receta de cocina, a ver esta decoración de colores. Y en ese momento te daban todo eso, pero justamente no querían hablarle a una mujer boluda total, que era sinónimo de utilísima, sino que haya una parte periodística que era la que yo hacía. Pero yo creo que ese periodismo, que siempre era subestimado, ¿no? O sea, una que le interesaba la política, lo que quería es ser reconocida por sus compañeros varones, de que también hacías algo importante. Por supuesto, estabas en una femenina, eras muy subestimada por ellos, ¿no? Y yo reivindico mucho ese lugar de revista femenina a donde fuimos fogoneando todos estos temas, ¿no? Yo empecé a escribir sobre derechos sexuales en Luna, que hicimos una campaña que se llamó Cielos Anticonceptivos, y donde conocí a Dora Koledesky, que fue la abogada pionera en el derecho al aborto, que me dijo, ya vamos a hablar de anticonceptivos, ya vamos a hablar no solo de anticonceptivos, sino de aborto, y fue en el siglo pasado, no en el siglo XX. Entonces son revistas en donde conspiramos muchísimo, y Playboy la reivindico no solo porque una revista que tenía investigación periodística y que en su línea justamente era mostrar desnudos, pero no se podía mostrar violencia, al contrario de lo que después fue la revista Hombre en Perfil, que llegó a tener títulos como te enseñamos a pegar sin que quede la marca, ¿no? Era el erotismo, y en cambio después lo que vino fue la apología de la violencia, y además en algo que me marcó para siempre, que yo soy feminista, no soy moralista, ¿no? Y eso también lo marca Playboy. Ah. Ay, pero me mata porque yo pensaba como estas preguntas más de introducción y demás, y ya estás cultivando en mi cabeza cositas que ya quiero ponerme a googlear, a buscar, a leer de cosas que escribiste antes. Bueno, en fin. Parte de lo que haces vos, de tu trabajo, también es esto, ¿no? Es como que no paras un segundo de motivar y de cultivar en compañeras también, bueno, todo esto de tu energía. En radio y televisión Todo no participaste está en... en Google, ¿no? Parte que también es interesante, ¿Qué ¿no? cosa? Perdón, perdón. Previa Google. Que casi todo ese trabajo no está en Google, está en papel, pero no No, está en Google, lo cual no es sé qué hacer. ¿Qué se hace cuando algo no está en Google? los Bueno, bien, dinosaurios y bueno, tendremos animales que de investigar. la misma era. Bien, bien, bueno. Bueno, en radio y televisión participaste bueno, por supuesto, Radio Nacional Rock, ahí hemos trabajado juntas, Radio de la Ciudad, Canal 26, CN23, bueno, también otros que no nombré antes eran Revista Anfibia, La Marea, Caras y Caretas, 23, Crítica de la Argentina, estos espacios que te nombro ahora, y sobre todo, si querés hacer algo de hincapié en Radio Nacional, ¿qué experiencia te ha dejado, digamos, recorrer esos espacios? Bueno, yo trabajé, por supuesto que hoy es un día muy triste por el despido de Natalia Maderna, con la que trabajé además muchísimos años. Trabajamos en un programa, bueno, con Pablo Markowski, con Marlene Partot, y bueno, trabajé casi toda mi vida, especialmente no desde que fui mamá, empecé trabajando en Radio Ciudad y después me fui a Radio Nacional y con la Rock. Bueno, para mí es la radio pública, con lo cual para Argentina es una radio muy importante. Y además hoy, por ejemplo, o sea, mi hija dormía en el banquito de Radio Nacional, se criaron ahí y pude criar también a mis hijos ahí. Entonces hay algo que para mí es muy importante, como si fuera el piso que una tiene, ¿no? Después hacen muchas cosas más, pero Radio Nacional es el piso de donde yo vivía. Y creo que lo que pasa en este momento, Sol, es que nos sacaron el piso en el que creíamos que podíamos caminar. Y para mí Radio Nacional era ese piso, ¿no? En lo vital, en lo personal, en lo familiar y en lo periodístico. Y creo que más allá de este gobierno, el nivel de crueldad de este gobierno, este nivel de retroceso, este cambio que se da en la Argentina y en el mundo, lo que hizo es algo que, por supuesto, es muy dañino
en lo público, y es muy difícil de procesar, lo hablaba hoy con Natalia Moderna, porque te sacan el piso en el que una creía que caminaba, y que una se podía caer, se podía levantar, podías ir más rápido, podías ir más lento, podías saltar, podías agacharte, te podía doler algo, pero que una caminaba sobre un lugar. Y ahora realmente es muy complejo que no tenemos ese mínimo piso por donde caminábamos. Eso para mí era Radio Nacional. Le mandamos un beso grande a Natu, que está pasando ahí por un momento complicado y bueno, también por eso me parecía importante que una voz como la tuya cuente qué significa Radio Nacional, bueno, en estos días tan hostiles en los que estamos. Bueno, y alguna de tus obras, tenés muchas obras, como por ejemplo tus hijos, para empezar, pero después tenés otras cosas muy bonitas, como por ejemplo, en el 2015, Mujeres Ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles. En el 2017, La Revolución de las Mujeres no era solo la píldora. En el 2018, Putita Golosa, por un feminismo del goce. En el 2019, La Revolución de las Hijas. En el 2020, Sexteame. En el 2023, El amor es o se hace, desafíos para reconstruir corazones rotos. Por Dios, ¿en qué momento duerme esta mujer? Pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué aprendizajes te llevó escribir todas estas obras? No, creo, Sol, que un aprendizaje hermoso es, y te pasa lo mismo cuando vas a charlas y viajas por el país, nos hemos encontrado en un montón de lados, me acuerdo bueno, en San Luis, en Sí. festivales, etcétera. Es que uno más allá de lo que dice y más allá de lo que escribe, lo que más te nutre y lo que más extraño es lo que te hablan, es lo que te abrazan, esa mirada en donde sabés que una piba te dice algo y vos ya sabés lo que le pasó, en donde lo que vos decís tiene un sentido, ¿no? En donde realmente creo que cuando Agustín Laje habla de batalla cultural, es porque vinieron a dar batalla a un lugar que habíamos ganado, que era el de poder escribir, pero por sobre todo al de poder escuchar, ¿no? Al de pibas que venían con su mamá, al de pibas que venían con su novio, y al de una Argentina que realmente era muy federal y popular en relación a la escritura. Entonces, sí, para mí esa fue, sin lugar a dudas, una de las mayores felicidades de mi vida, ¿no? Poder escribir y poder formar parte de un circuito de intercambio especialmente. Y ahora, ¿crees que no quiero como hacerte ninguna pregunta que te pongan un compromiso, pero ¿estás actualmente creando algo, escribiendo? ¿Tenés en tus planes publicar algo pronto o más adelante? Mira, solo una de las razones por las que después de amenazas que te puedo contar más en detalle, pero muy serias y muy graves, vos sabés, también las has vivido y lo hemos hablado en la época en donde empezaron, que creo que aún hoy son subestimadas, ¿no? O sea, aún cuando estén probadas judicialmente, denunciadas, haya pruebas, sabemos dónde provengan, y de censura muy explícita, creo que en mí hay tres cosas que son y que fueron muy importantes, ¿no? La supervivencia, una sensación de miedo en donde ese piso en donde hablábamos antes que una creía que caminaba, no caminaba, hicimos y hice cosas creyendo que había apoyo y posibilidad de hacerlas, que primero que había una democracia que garantizaba libertad de expresión, que no la hay, no la había, que había una multitud que iba de alguna manera a acompañar esos pasos y cuando te das vuelta estás sola. Por supuesto, la necesidad de proteger a quienes están más cerca y la necesidad de escribir, ¿no? Esta cosa de no sé cómo es autocensurarme, o sea, háganme nacer de nuevo, métanme de nuevo en la panza, sáquenme porque no sé lo que es autocensurarme. La sensación de que querés no bajar la cabeza y que querés preservar la escritura. La verdad es que en parte una lo hace y en parte la maquinaria del mal logra ese silenciamiento por millones de razones que son cómplices con ese silenciamiento. Pero de lo que estoy escribiendo, de lo que quiero escribir es justamente sobre la extrema derecha. Creo que es un momento en que realmente es el demonio y realmente creo que además lo que niegan los investigadores académicos, varones y machistas, y los periodistas y políticos, varones y machistas, que por supuesto son de extrema derecha, pero que muchas veces son peronistas o populares o de izquierda y son los que hoy están ocupando
digamos, los espacios más masivos, es que ese enfrentamiento fue con el feminismo y fue muy particularmente con las mujeres y diversidades como vos, y como las mujeres que especialmente llegaron a tener voz pública e hicieron incidencia fuertemente, ¿no? Por supuesto, en una genealogía y con un montón de movidas colectivas, pero creo que fue fundamental esa incidencia. Entonces sí, lo que estoy escribiendo sobre esta extrema derecha. Bueno, antes de pasar como a nuestro próximo bloque de preguntas, este primero yo quería como hacer un repaso un poco de tu carrera y lo que escribiste, pero no quiero dejar este último bloque, quiero cerrar la puerta de ese bloque sin decir que por favor escribí, o sea, seguí escribiendo como sea, no importa, aunque te quede la tinta de tu sangre, te pido que sigas escribiendo porque eso es nafta en muchos sentidos, nafta como una energía, nafta como un reactivo, es muy, muy valioso lo que haces, así que espero que sí, que continúen muchísimos textos y libros y columnas y que eso pueda florecer muchísimo. Ahora me gustaría pasar como a otro bloque de preguntas que un poco vos de alguna manera me fuiste abriendo la puerta, que tiene que ver con este exilio. No sé cómo te llevas con esta palabra, si te resulta un poco fuerte o no, cualquier cosa vos me lo podés decir, pero esto sucede a fines del 2023, ¿verdad? Lo que vos desees y quieras y puedas compartir es bienvenido, y si no deseas compartir nada de esto, pasamos a otro tema sin ningún problema. Sí, no, a mí me parece importante contar algunas cosas. Por supuesto que con esa palabra soy respetuosa porque tuvo que ver con la gente que en la generación de los 70 se fue en una dictadura militar que asesinaba, desaparecía, torturaba y violaba, y nadie está comparando el actual proceso con la desaparición de personas. Pero cuando vos estás en la calle y te empiezan a decir que te mereces ser la próxima víctima de femicidio, sabés que esa frase no viene ni de un hate, ni de un troll, ni de una cuenta fantasma, sino de alguien que tiene información que está bajo secreto de sumario de la causa de Telma Fardín, que es la causa que yo acompañé y que se pudo gestar por diversos lazos que posibilitaron que se haga esa denuncia, sabés que no es una broma y la denunciás. Cuando te das cuenta que la dirección que sale del IP que te denuncia es el edificio Alas de la Fuerza Aérea Argentina, las piernas se te quiebran en mitad de la calle. Y cuando se te quiebran y empezás a llamar y a contar, más allá de que esta idea que también pasó con otras situaciones, ¿no? Pero si tocan a una, nos tocan a todas, después eso sabemos que no fue cierto, que una se caía y que no era ese ejercicio de teatro donde alguien te sostiene. Cuando te caías y cuando te caes, no te sostiene nadie. Cuando después te dicen que sacaron teléfonos a tu nombre, y cuando además la Fuerza Aérea, que aunque no haga lo mismo, fue capaz de tirar gente viva al Río de la Plata, es la que está directamente ligada con las amenazas, y eso implica que tienen acceso a inteligencia, que tienen acceso a armas, eso implica que son una generación después, pero que reivindica, como vimos en el video de Agustín Laje, a una dictadura, cuando sabes que una nota de Giselle Leclerc en la revista Noticias muestra que esas agresiones salen de un entorno que es Francisco Neto, que hoy es el abogado directo de Javier Milei en Comodoro Pi, que reivindica la dictadura militar y que es defensor de abusadores sexuales, de Agustín Laje, que sabemos el nivel de incidencia que tiene como vocero hoy, que usa la cuenta directa de la Casa Rosada, y que a la persona que te amenaza la defiende un abogado que acaba de ser ascendido a capitán de la Fuerza Aérea por un decreto firmado y subido al boletín oficial por Javier Milei y Luis Petri, te das cuenta que corres peligro, que tenés miedo, que tenés por qué tener miedo, y que encima una sociedad que aunque sepa mucho de lo que pasa, no se está dando cuenta de gran parte de lo que pasa, y es que hay una persecución contra periodistas, o lo que yo llamo, o lo que hoy se llama mujeres con voz pública, que por supuesto Sol formás parte y muchas otras comunicadoras, y de lo que yo llamo mujeres en primera línea.
y esas mujeres en primera línea, con una amenaza concreta y demostrada que una jueza dijo que hubo una orquestación organizada para amedrentarme, estamos en riesgo. Y en la elección que decíamos de Radio Nacional estamos en riesgo, estamos sin trabajo, estamos sin ni siquiera paradigmas de cuidado que en países que fueron y son más peligrosos, como México, Guatemala, El Salvador, hay redes de cuidado donde vos decís, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de protección? Bueno, no, en Argentina no hay ningún mecanismo de protección, no hay nadie a quien decirle llegué, me fui, te pueden hacer cualquier cosa y decir que fue un asalto, ¿no? Y eso hace que decida sí irme cuando suma Javier Milei por el nivel de riesgo. Y sí, la palabra estricta y que me parece justa es que estoy pidiendo asilo, y pedir asilo es pedirle al mundo que reconozca que el gobierno de Javier Milei hoy no protege a las mujeres. Entonces también es una decisión política. Bien, bueno, primero gracias por compartir esto con nosotros, que con mucho respeto escuchamos y bueno, te abrazamos desde ya. También te extrañamos, quiero que lo sepas, pero entendemos que es importante también que vos preserves tu integridad. Mirá, el ABC estamos diciendo, ni siquiera estamos hablando de algo, o sea, es tan ABC que duele. Y sobre esta experiencia, ¿cómo fuiste recibida en este lugar en donde estás? Bueno, Sol, creo que por un lado bien, por supuesto, con muchas compañeras, pero creo que gran parte del engranaje para que Javier Milei sea presidente, para que lo haya sido Bolsonaro, para que lo sea Bukele, para que pueda volver a ser Bolsonaro u otro, etcétera, es que el mundo quiere, o que digamos, quiere que el mundo de los ricos, el mundo del norte, quiere que haya gobiernos de extrema derecha en el sur para poder ser extractivistas. Entonces, por un lado, hay una extrema derecha que crece y que es cómplice con Milei, y por otro lado, hay otros partidos que se diferencian de la idea de la motosierra de Milei, pero que en realidad sus intereses económicos quieren volver a extraer el oro como se han llevado de América toda la vida, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de esta complejidad que también es importante que se entienda desde Argentina, porque es una complicidad que es necesario perforar, ¿no? La complicidad de los gobiernos del norte en un momento que es muy complejo mundialmente y muchísimo más desde el desembarco de Donald Trump a Estados Unidos, en que no haya complicidad con un gobierno como el de Javier Milei, y además, más allá de que sea electo, con políticas que rompen el Estado de Derecho. No garantizar la libertad de expresión de las periodistas rompe con el Estado del Derecho más allá del resultado electoral. Bien, y te puedo hacer otra consulta. En esta experiencia que te toca lamentablemente vivir, algo un poco me adelantaste haciendo como una pequeña crítica, ¿no? A este eslogan un poco del feminismo, que es, bueno, si le pasa algo a una, bueno, saltamos todas. Sobre esto, ¿querés profundizar un poco más? ¿Cómo te sentiste cuando sucedió? ¿Vos lo pudiste comunicar públicamente al principio? ¿Contaste con un círculo más cerrado? ¿Pediste ayuda a compañeras? Esa ayuda no llegó. No sé si querés profundizar un poco en eso. Yo solo creo que no tienen que ver con cuestiones como personales, ¿no? Hay algo que está en falta, sino que sí, lo que creo es que en Argentina creímos muchas, por eso, y por supuesto, en cada una de su manera, pero creímos muchas que estábamos en una democracia donde podíamos hacer, donde podíamos denunciar, donde podíamos decir, donde podíamos escribir, donde podíamos viajar, y no estábamos en esa democracia. Y en principio nos equivocamos o fuimos valientes, pero la independencia con la que actuamos y la manera, ¿no? El nivel de cómo nos mandamos no era correlativo a las garantías para hacer eso. Si lo volveríamos a hacer, es una pregunta que tienen que hacerse cada una y que probablemente digamos sí valió la pena, porque conseguir el fallo de Telma Fardín es algo que cambia para siempre. El último estudio
hecho por el CEDES muestra que, por ejemplo, la gente está de acuerdo con los logros en derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual, a pesar de que gane Milei, que además gana por muchos otros motivos, ya sabemos de la inflación, del desmanejo económico y político, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, sí lo volveríamos a hacer. Ahora, que creíamos que teníamos una democracia mucho más real y fuerte de la que en realidad teníamos, es cierto, y eso habla de que, por eso, caminábamos por sobre un piso, o sea, no creíamos que estábamos caminando en una pista de hielo que se podía quebrar y derretir, no podíamos caer. Creían que estábamos en tierra firme, ¿no? Y, y ahí, primero, hay un pozo de falta de garantías. Después sí creo que hay también que en el nivel de masividad que tuvo el feminismo, por supuesto, como auges 2015, 2018, etcétera, también confiamos en que realmente éramos un movimiento muy fuerte y muy potente. Y creo que, por supuesto, hubo después una embestida muy grande. Y por otro lado, lo que sí creo, por eso, más allá del dolor personal en torno a eso, es que digamos, nosotras creemos en la horizontalidad y por supuesto siempre lo vamos a creer, pero es muy difícil también, digamos, la extrema derecha es vertical. Y por otro lado, la extrema derecha no empieza a ser violenta cuando llega al poder, sino que llega al poder por haber sido violenta. Si no hubiera existido la cantidad de ataques a mujeres y diversidad en la extrema derecha, yo creo que o no podría haber llegado al poder o estando en el poder no podría haber hecho y hacer las cosas que está haciendo hoy. Puede hacerlo después de un nivel de violencia muy alto para silenciar las voces de las mujeres y diversidades, y para las que no se silencian o buscamos no silenciarnos cada una a nuestra manera, tengamos que pagar un costo muy alto por eso. Y yo lo que sí creo es que realmente sí, en eso no hay un acompañamiento y no hay una lectura del nivel de riesgo y del nivel de quiebre que implica y que implicó la exposición pública. Y en ese sentido creo que hubo un quiebre entre una masa que era muy grande, que se redujo, y aún si fuera menor, no hay digamos, una conciencia de los riesgos de esa exposición, y que la extrema derecha, digamos, nos odia, pero nunca nos subestimó, ¿no? Nos subestiman los hombres de izquierda o peronistas, pero nunca la extrema derecha. La extrema derecha supo bien el valor que teníamos y por eso buscó quebrarnos. Y por otro lado, en esta dinámica de las redes sociales, ¿viste? Sol, que vos haces un posteo en Instagram. Bueno, la gente no lo lee como antes leía una nota en el diario. La gente quiere opinar, quiere saber más que vos, quiere contarte lo que te faltó, quiere disentir. Bueno, todo eso parecía como que era una asamblea griega en el que esta posibilidad de las redes sociales dan posibilidad de opinar. Y en realidad, por supuesto, no es eso. Instagram hoy, por ejemplo, le acaba de cerrar la cuenta a la periodista española Cristina Fallarás, que denuncia abusos sexuales, y lo que hace, y de hecho volvió a permitir el odio hacia las mujeres, diversidades y migrantes, y a pisar nuestro contenido, o sea, no compartirlo. O sea, hoy Instagram no era un lugar donde todas hablábamos y las voces se socializaban y el debate era posible. Era un lugar donde finalmente lo que se terminó acrecentando es que aún con gente que piensa parecido a vos, lo que se genera es una pica permanente. Y creo que eso debilitó mucho la capacidad de abrazarnos para protegernos cuando nos están atacando. Retweet, 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 retweet. Quiero que esto sea un meme así, retweet, retweet, retweet. Sí, 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 con un constante retweet con todo lo que dijiste, no puedo evitarlo. Bueno, ¿estás al tanto un poco de cómo, de esta pequeña mini evolución que tuvieron los medios de comunicación con la llegada de los streams y todo eso acá en Argentina? Supongo que sí. Decime.
No, sí, por supuesto Bien, que y viste no, que, bueno, hay como mayoría se reproduce lo mismo que en otros espacios, hay mayoría de varones al frente del micrófono y de repente algunos programas o algunos canales redujeron significativamente la cantidad de mujeres al frente también o columnas vinculadas a temáticas sobre género y sexualidad. ¿Haces alguna lectura sobre esto? sí, Sol, por supuesto, me parece realmente que estamos ante una situación gravísima, ¿no? Eh, Uno de los títulos digamos, de los libros que intento escribir se llama Machópolis y justamente tiene que ver con esto. Creo que la verdadera alianza, ¿viste? Cuando hablamos de los aliados, los aliadines, los aliaditos, bueno, finalmente el aliado fue de extrema derecha y de los sectores populares o de la clase media. Los hombres se aliaron entre ellos, ¿no? Desde los streaming que supuestamente son más frívolos o más de entretenimiento, que lo entiendo, porque entiendo también que en épocas muy densas uno también puede querer prender para reírse, para pensar en otra cosa, etcétera. Pero ves mayoría de hombres. Menos mujeres, en lugares mucho más subordonados y mucho más clásicos. Y que a la vez después, si pasa algo, le exigís como si fueran la primer feminista, ¿no? A Nati J la viven bardeando, después a lo mejor se equivoca porque dijo, porque no dijo, y es como si fuera que hubieran puesto a Simone de Beauvoir y que ella tiene la culpa, ¿viste? O sea, después, o Galia Moldaski, que dirige un medio, estuvo realmente con un nivel de visibilidad muy alta en el primer momento de los streaming, termina diciendo, una mujer no puede hablar de política. Después, por supuesto, mujeres excepcionales en lugares excepcionales. Decís, bueno, casi no hay periodistas. Bueno, está María O'Donnell. María es bárbara, pero nadie dice no está María o María no es bárbara. Ahora, solo hay mujeres excepcionales en lugares excepcionales. Sin lugar a dudas, solo lo que pasó es que el gobierno, la libertad avanza, se basa en una batalla cultural de Agustín Laje contra las mujeres. Y esa batalla cultural tiene como aliados a la mayoría de los varones y de los medios. Y que ellos además se pongan en ser los que además tienen la capacidad de decir lo que es obvio que dijimos y dijeron las periodistas feministas que hoy no están, lo que muestra es que son aliados de eso. Y a las que estaban las sacaron y a las que se conocen, una periodista como Mariana Iglesias, que escribe Género en Clarín hace 30 años, que hoy está en las calles de París, su foto como ejemplo de Reporteros Sin Fronteras de una periodista atacada y que no ocupa ningún lugar visible, ni en la radio, ni en los streamings, ni en ningún lugar que sea visible, que es una de las pocas con Mariana Carvajal, con Flora Alcaraz y con muy pocas otras que están contando cosas graves que pasan, lo que te muestra no es que no hay, es que realmente quieren bajar la foto porque los varones quieren volver a ser protagonistas absolutos, con excepciones excepcionales, pero en la Argentina hoy hay un retroceso y ese retroceso no es solo de la libertad avanza, es un retroceso de varones que se volvieron a quedar con el monopolio de la palabra. Estaba pensando mientras te escuchaba, también digo, si para este gobierno todas las políticas de género son francamente un punto débil porque no tienen argumentos para discutir y debatir, no entiendo tantos canales de radio, de televisión, streaming que se consideran opositores o que se consideran críticos de este gobierno, cómo puede ser que hayan limpiado totalmente sus programas de columnistas que hablen de género, de diversidad, que me parece que hacen o una lectura errónea o una lectura para otro lado, ¿no? Me parece que es un poco lo que sugerís y con lo que adhiero, ¿no? Perdón, no debería hacer tantos comentarios, pero con vos es como que uno quiere ya charlar. Bueno, en Supuesto, fin. son que debes, podés y queremos que los hagas. Sí, yo creo que se instala en el primer momento de mi ley, por eso me voy ni bien gana, la idea que encima te violaron y la culpa es tuya.
entonces la culpa de que gane Javier Milei era la culpa del feminismo y de las periodistas feministas. No era la culpa de que en este país había 240% de inflación, ahí nadie la había podido No, el bajar. DNI no binario fue, Lucy, ya lo sabés. Ya sabés que fue el DNI no binario, el de la crisis de hoy, de China y todo eso, el DNI no binario. No, por eso un país con deuda externa que el Fondo Monetario te dice qué hacer y que no, 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 no. Un inútil al gobierno, no, 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 no. Las la peleas E, hablar con la internas, E. no. Un país en donde no puedes ir a comprar un kilo de tomate 2 meses seguidos y saber cuánto cuesta, no, no. La culpa era del feminismo, ¿no? O sea, bueno, no, eso se instala muy fuertemente. Por supuesto, sigue latiendo además. Y no se instala solo de la extrema derecha. Pero además de que se instala eso, yo creo realmente hay una frase, ¿no? Del libro de Laura Bates, que es la que investiga a los incels, eh, que es una inglesa que su último libro se llama Los hombres que odian a las mujeres. Por supuesto, por si preguntan, ahí están los incels, están los hombres que huyen de las mujeres, están los seductores, ¿no? Los que dan lecciones de seducción, y están las mujeres que odian a las mujeres también. Pero lo que yo creo, Sol, que además subyace muy fuertemente, es el odio a las mujeres. Molesta cómo somos, molesta cómo nos vemos, molesta lo que decimos, molesta el tono de voz femenino, molesta, molesta. Molesta no solo nuestra, digamos, los temas que podemos conversar, no es solo una cuestión de estrategia, porque de repente contame en qué momento son los varones, aunque me gusten, aunque yo nunca estoy, y acá sí hay todo un debate, nunca en mi vida estuve en contra de popularizar los temas que nosotras teníamos como agenda, porque de hecho fue una bandera para mí, o sea, fui a los programas de espectáculos como fui a Intrusos, y porque lo dije en el programa de Chimento más popular de la Argentina en ese momento que había que hablar de aborto, se empezó a hablar de aborto en la televisión. O sea, ¿en qué momento? Y justamente, ¿qué pasó? Que esa estrategia, que fue una estrategia que funcionó muy bien, la toma la extrema derecha y empieza a poner a vedettes, a periodistas en el mundo del espectáculo, cosas que reproducen hoy con algunas periodistas que las respeto, que son voceras del gobierno, justamente una estrategia que fue nuestra, pero que además no fue que, a pesar de ser periodistas, llegamos a trabajar. Porque hay gente que te dice, vos trabajabas en televisión. No, yo no trabajaba en televisión. O sea, fuimos. Y después por algo nos sacaron. Entonces el problema no es popularizar. A mí me molesta, por ejemplo, si Ernesto Tenenbaum hace una lectura en contra de la homofobia. No, está buenísimo que Ernesto Tenenbaum lo haga. Ahora, o que hable del programa Acompañar, me encanta que hable del programa Acompañar, Ernesto. O sea, me gusta, quiero que nadie hable o que solo hablen las expertas. No, ahora que antes había 3 editoras de género y ahora queden 5, que las periodistas que están amenazadas o no lleguen a fin de mes, que la estén corriendo de sus trabajos, que no queden espacios, y que lo poco que se diga lo digan los hombres como voceros, como si nosotras volviéramos a tener representantes o como si no existiera esa tradición de periodismo feminista, que ahí, Sol, hago la genealogía con que existió la revista Femeninas, hasta existió un Playboy, existió en los suplementos feministas y existió en el auge de la cantidad de libros. Argentina fue el primer país donde hubo en las librerías estanterías que decía feminismo. Entonces, eso es que desaparezca y yo soy el hombre que te vuelvo a contar lo que te pasa a vos. Eso es un fenómeno negativo, pero no es porque se amplifique, es porque se quitó completamente la posibilidad de que las mujeres sigan haciendo su trabajo. Sobre esto que vos decís de, bueno, que bromeábamos hace un ratito de, bueno, el feminismo tiene la culpa no sé, del precio del kilo de tomate. Te pregunto, ¿crees que incluso algunas feministas también se creyeron eso? ¿También se convencieron de que sí, sí, el feminismo fue el culpable de la situación actual? Sí, Sol, yo la verdad es que creo que hay, a ver, creo que está claro que cuando, digamos, qué sé yo, perdía la selección y todo estaba pensando si fue Messi o no fue Messi, digamos, por decirte, entiendo que en momentos muy complejos sociales haya lecturas que puedo estar en contra, que no creo que sean acertadas, o que
digamos, que haya autocrítica, por supuesto que es válido, pero sí creo que hubo un discurso donde las feministas, digamos, que haya discusiones válidas es una cosa, pero que haya una flagelación de las propias feministas es otra. Como lo Y de además, pasarnos tres pueblos, decís. Perdón, que te interrumpí. no, no, por favor, Sol, sí, por supuesto, no nos pasamos 6 pueblos, nos faltaron 28 más, digamos. Nos faltaron 28 más y por otro lado, sí, el problema es que además se rompieron las ventanillas del tren en el que íbamos y en vez de poner plástico para cuidarnos entre nosotras y cerrar las ventanas, dejamos y dejaron que nos tiren piedras en la cara. Y las que se quedaron atrás dejaron que los varones vuelvan al lugar que vos fíjate que en la Argentina, y por eso vamos a los trenes y a las ferroviarias, en la Argentina nunca se permitió que haya mujeres conductoras de trenes. Y los varones en el sentido de los medios públicos, de los streaming, de la palabra, ¿no? En la Argentina volvieron a tomar completamente el vagón de la palabra en la Argentina. Y sí, yo creo que hay muchas mujeres que son funcionales a eso, o que es un momento muy, en los momentos donde se complica mucho, es natural que haya muchas tensiones. Lo que pasa es que hoy hablaba con una dirigente trans que queremos mucho, que es Vanessa Cufre, y por un lado ella me decía, la palabra resistencia no me gusta porque implica algo, ¿no? De la tensión, ¿no? Algo no positivo, sino como que estoy en resistencia y eso tiene toda una connotación negativa. Pero por otro lado, no asumir el lugar de resistencia es encima destruirte, mientras por lo menos lo que tenés que hacer es resistir. Wow. Sobre, vos nombraste hace un ratito a Telma, que yo la vi hace unos días, y ¿cómo recibiste estas novedades sobre el caso de Telma? Bueno, Sol, por supuesto que la recibí, pero con muchísima felicidad. Creo que hay una sentencia 2 veces confirmada y ya por tercera instancia en Brasil del caso de Telma, que es el que me lleva a que haya estas amenazas. Yo me junté durante todo el 2018 con Telma hasta que logré, por la solidaridad de las compañeras nicaragüenses, que se pueda denunciar en Nicaragua, sino no solamente era un caso con impunidad, sino que si Telma hablaba, la podían denunciar como ya habían denunciado a Carlos Rivero y a Ana Co. Entonces, yo creo que es un triunfo que no se dimensiona en la Argentina y de lo que estoy segura, y lo hablo todo el tiempo con Telma, es que castigan a las mujeres que transformamos la historia. Vos fíjate que te voy a dar el ejemplo de Ari Paluch. Ari Paluch ya le había tocado el culo a una sonidista en América. Yo había escrito en las 12 de página 11, que eso se puede googlear, una nota enorme sobre que no podía haber pauta pública a periodistas con esas acusaciones. Ari Paluch vuelve. Dice ahora esto de la burundanga, y vos fíjate como ejemplo, que Beto Casella dice no quiero tener nada que ver con eso, un periodista que no te voy a decir que sea el primer feminista, y que una periodista como Janina Latorre o conductora dice eso está mal. ¿Qué te quiero decir? Que hay cosas que ya en la sociedad argentina no son tolerables. Se me pasó ir muchas veces a la tele que te digan, mira, antes te tocaban el culo, te hacían esto, te hacían el otro. El otro día Julieta Ortega contaba, ¿no? Ahora para filmar una escena sexual hay una coordinadora de intimidad. Bueno, ¿sabes qué? No cayó en paracaídas la coordinadora de intimidad. A Janina Latorre no le parece mal lo de Ari Paluch por nada, sino porque hubo un proceso cultural de transformación. Y ese proceso no lo aceptaron. Juan D'Arte ya habían hablado en voz, en privado y en público de lo que había pasado con distintas actrices, e igualmente fue tomado como actor protagónico en Canal 13 de una serie que hacía un papel de responsable y paternal. Si no había denuncia, si no había juicio, eso no cambiaba. O sea, los tiempos no cambian. ¿Viste, Sol, que esta frase la dice todo el mundo? Los tiempos cambiaron. Yo le escuché a Yuyito González decir, ay, qué machirula, los tiempos cambiaron, era otra televisión, ¿no? Porque se refiere a la época de Porcel, de Olmedo. A los tiempos cambiaron. No, los tiempos no cambiaron. A los tiempos los cambiamos. Entonces, lo que me parece importante es que la sociedad absorbe los cambios, ¿no? Aunque haya idas y vueltas, los absorbe,
los materializa como si ya eso no pudiera seguir existiendo, pero a la vez castiga a las que los cambiamos. Y con ese castigo se disciplina que no quiera seguir cambiando otras cosas. Yo creo que lo que muestra la sentencia, además el caso de Telma, que es el caso que ha logrado que se apruebe la ley Micaela, que no estaba en la agenda de las sesiones ordinarias y que se logra aprobar 4 días después de la denuncia de Telma, para que se capaciten en género funcionarias públicas, de funcionarias y funcionarios de todas las áreas en temas de género, etcétera, es que se produce un cambio impresionante y que además es el primer caso con cooperación internacional entre 3 países en violencia sexual. Pero creo básicamente que lo que demuestra es que a pesar de todo lo que nos castigan por lo que logramos es más grande que el castigo. Una gana de salir a prender fuego, un tacho, mirá, te digo, no lo voy a hacer. Metáfora, momento metáfora de la entrevista. Poco hacemos. Es que estoy con unas vibes. ¿Dónde dejé mi pasamontañas? Bueno, después lo busco para ponérmelo. Voy a pasar a un último bloquecito con unas últimas preguntitas y ya te dejamos, te liberamos, que sé que tu tiempo es súper, súper valioso, por eso estamos muy, muy agradecidas acá en Postdata de tenerte. Es como un honor que nos damos. Pero antes de hacerte estas últimas preguntitas del último bloque, me surge ahora, que no la tengo anotada, hacerte como esta pregunta para cerrar. ¿Por qué crees que a un gobierno como el de Javier Milei, asesorado por... Ay, mira qué producción, pero perdóname, ¿dónde vas a tener una entrevista? Así, mira, Lu, perdóname, te robo 2 minutos más. A ver. ¿Dónde vas a tener otra entrevista donde la producción sea tan rápida, no? Estamos en esta... La subcomandante Sol, desde la selva a la Candona. Pero aparte te digo, estoy con unas vibes. Lo único que no me gusta es que yo me hice un lookazo hace poco y no se me ve. Así que yo prefiero, ¿sabes qué? Presa, pero con mi look. No, ya está, ahí está. Bien, fuera de este momento chiste para la gente que se va a enojar. Bueno, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué le resulta tan útil atacar al feminismo? No me refiero a las mujeres, sino como al feminismo como un movimiento político. ¿Por qué le resulta tan útil a un gobierno como el de Javier Milei, asesorado, por ejemplo, por personajes como el de Agustín Laje? Yo creo, Sol, claramente, porque el feminismo no es solo la importancia de lo que logramos, ¿no? Por supuesto que yo creo que el derecho a abortar es un derecho importantísimo porque es el derecho al propio cuerpo, al deseo, a no ser castigada por tener sexo, a no ser doblemente castigada si te violaron y muchísimas otras cosas más. Pero yo creo que por sobre todas las cosas el feminismo fue el único movimiento que logró transformaciones positivas, ¿no? A donde entre una nieta y una abuela, la vida de la nieta es mejor que la de la abuela. Mientras que en el sentido económico y laboral, hoy la vida de los hijos va a ser peor que la vida de los padres, ¿no? Entonces, ese factor fundamental de que en lo único que puedo decir, che, mi vida es mejor, es en los aportes que dio el feminismo, prácticamente en lo único. Un movimiento además autónomo que te decían, mira, no salgas, ¿sabes qué? Es algo igual, multitudinario, masivo, realmente popular, realmente federal. Podemos tener un montón de vericuetos y de pensar un montón las cosas. En ningún lugar existe una dinámica del mundo como en los encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades, etcétera. Y entonces creo que es, por un lado, atacar al único movimiento que realmente le podía y le puede cortar la llegada de la extrema derecha, que como sabemos hoy no es solo un problema de Argentina, sino también de Alemania, sino también de España, sino también de Francia, sino también de Estados Unidos, etcétera. Lleguen al poder o no lleguen, ¿no? Haya vericuetos para que no lleguen, tengan los votos, no tengan los votos, haya distintos sistemas electorales, ¿no? No es una cuestión solo de pro electoral, sino de fuerza política. Y por otro lado, porque sí, porque la idea para mí base
escribí una nota sobre eso después que ganó Milei, fui al encuentro feminista en El Salvador, y un remisero de Panamá me empezaba a hablar de Milei. Si yo te pregunto cuál es el presidente de Panamá, no vas a saber. En cambio, la figura de Milei, sí, en eso yo le doy toda la razón a Milei, de que es un líder internacional. Yo creo, de hecho, más que es un embajador de la extrema derecha, que a que sea un presidente de la nación, ¿no? En eso le doy toda la razón. Digamos, en el impacto de su liderazgo, también de la burla que hay, ¿no? Por ejemplo, con el tema Libra, pero el impacto lo es. Y de repente alguien le dije, soy argentina, me escuchó el tono de voz, no me gusta mi ley, y me empezaron a correr en la calle, ¿no? Entonces, ¿de qué te das cuenta? Que la idea no es la meritocracia, yo me merezco, sino que la idea base es ella no se merece. Esa es la idea básica de todo lo que hoy vuelve a estar de moda, y por eso es que decía, no porque se popularice un concepto, sino porque cuando lo hablamos desde hace muchos años, lo hablamos porque tuvo directa incidencia en la campaña electoral y en ese odio hacia el feminismo de Argentina, que no puede ser solamente escuchado a través de varones porque se reproduce el problema, ¿no? Que es ese machópolis. ¿Y por qué es la desmeritocracia? Es ella no se merece. Si una mujer tiene AUH, ella no se lo merece. Si una mujer se puede jubilar y cuenta como parte de la jubilación los años en los que fue mamá, ella no se lo merece. Si una mujer quiere tener sexo con quien quiere, la voy a atacar porque ella no se lo merece. Entonces hoy, a pesar de que hablen de meritocracia, la idea problemática no es yo me lo merezco, porque el que se lo merezca, que gane el lugar, que se tire en una pileta de hielo y que gane todo lo que quiera. El problema es justamente que la base del odio al feminismo es vos tenés menos porque ellas te lo quitan, y que entonces la gente ya no quiere tener más, prefiere que las otras tengan menos. Entonces, es enemigo del feminismo, por un lado es funcional a que se pueda desarticular de verdad, ¿no? Un movimiento que generó una expectativa del futuro y que generó transformaciones hacia el futuro, y por el otro lado, la enemiga, la guacha que te viene a quitar todo y a sacarte hasta la última lamparita de tu casa, porque le gusta tener sexo, porque ahora trabaja, porque ahora encima hace gimnasia y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué hace lo mismo que cualquier varón promedio? Porque digo, como que comer, ir al gimnasio, coger, como que bueno, en fin. Tengo una última pregunta para hacerte, pero antes te quiero preguntar, además de tus redes sociales, si podemos leerte o escucharte en algún otro lado. Bueno, Sol, la verdad es que, de hecho, también eso es a veces algo que me pasa cuando te hablan en las redes sociales y te dicen, bueno, Luciana, vos tenés tus canales de expresión. No. A lo mejor hay compañeros que siguen hablando, pero nosotras básicamente casi que no. La verdad es que más allá de mí, a mí sí me parece que está bueno apoyar y comprar los libros de las feministas para que podamos seguir escribiendo, porque hoy no lo tenemos garantizado. Yo intento seguir escribiendo en Infobae, probablemente no la vean ofrecida la nota, entonces lo que hay que hacer es googlear, es poner el nombre, y no lo digo a nivel personal, sino de cualquier periodista feminista, Mariana Iglesias, Mariana Carvajal, Flora Alcaraz o la que sea, y googlear, y hago una campaña que se llama Sigamos en Instagram, que justamente es para eso, para que yo digo, sí, yo te sigo, Sol, pero ¿por qué a mí hace un año que no veo lo que vos posteás? Porque hoy Instagram no te lo va a ofrecer, no quiere que se difundan nuestros contenidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No solo poner like a tu comentario, sino poner en la lupa, Sol Despeinada, ir a buscar. Hoy la gente no tiene problema con el algoritmo, cree que el algoritmo lo va a desclasificar de verdad, y hay que ir a buscar y hay que apoyar y bancar las radios con prestas feministas, los encuentros, las charlas, las obras de teatro, etc.
Yo solo voy a decir acá, solo porque hice una miradita de chequeo y me dijeron que sí, ¿verdad? Listo, por las dudas. Mientras vos contestabas esta pregunta, acá atrás hubo gente haciendo ¿cuándo viene a Postdata, Luciana Pecker? Bueno, atención, puede ser la antesala a una. Vos, cuidado, estate atenta al WhatsApp porque puede ser que te suene, lo decía acá. Acá la gente está como armándote una pista por si te pinta después, pero no quiero ponerte en compromiso ahora, ni acá la gente atrás, pero me dieron el ok para decirte que hubo gente haciendo pero, ¿y acá por qué no viene? Bueno, después lo charlarán, no me metan a mí en el medio de arreglos económicos y cosas así, porque ya sabes. Perfecto. Bueno, tengo una última pregunta para hacerte y es la más difícil de todas. ¿Estás lista? Bueno. ¿Quién es Luciana Pecker? Yo creo que hasta hace un año lo sabía. Que básicamente es una mujer que escribe y que es mamá. Creo que lo peor que hizo la extrema derecha es que una deja de saber quién es. Oh. ¿Vos querés que llore? ¿Eso es lo que estás buscando de mí? Bueno, por Dios. Bueno. Lu, sabemos que coordinar la entrevista de hoy fue un poco complicado porque la vida es complicada, así que no queremos dejar de hacerte saber que para nosotros es una fortuna que hayamos podido coordinar. Es un placer, es un honor, es un privilegio también poder tener tu voz acá para poder amplificarla todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos. Te extrañamos mucho, las feministas te extrañamos, te necesitamos, sabemos la situación en la que estás, por eso sabemos que vos nos necesitas a nosotras y por eso que sepas que estamos y que vamos a estar, que te recibiremos con los brazos abiertos cuando las condiciones estén dadas para que puedas volver a tu casa, a tu país, que insisto que te extraña y que te necesita también, pero entendemos esto, que también vos nos necesitás y que necesitas ahora tu espacio. Así que hay profunda admiración, yo personalmente te admiro muchísimo. La primera vez que empecé en radio, empecé con vos, y bueno, y ahora uno ya mira para atrás y ha pasado un poco el tiempo, así que siempre hay algo, hay una cuota sos como un tatuaje para muchas feministas y transfeministas que comunicamos, sos como un antecedente ahí, sos como un prólogo, hay algo ahí de tu presencia que está en las jóvenes y que eso es imborrable y también por eso también es que debes preocupar a más de uno, pero bueno, quiero que no quería dejar de decírtelo, más allá de decírtelo por un audio, por un WhatsApp, o lo que sea. Me parece que es importante no solamente decírtelo en lo personal, sino que también otras personas escuchen que esto es lo que tenemos para decirnos entre nosotras las compañeras. Así que te abrazamos y te agradecemos mucho, mucho, mucho. Te agradece Sol Despeinada, que es la persona que está dando la voz ahora, y te agradece el canal Postdata, que te recibe con los brazos abiertos, acá me dicen, por cualquier momento en el que tengas ganas de retomar ahí un poco el trabajo de comunicación y de periodismo en un medio acá en Argentina. Muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias a Postdata y de verdad, muchas gracias por tu cariño y por tu trabajo. Por favor. Bueno, te mando un abrazo muy grande y bueno, nos despedimos entonces. ¿Hay algo que quieras decir, una última cosita que quieras decir antes de que cerremos? Un beso realmente muy grande a todas y eso, que nos leamos, que nos encontremos, que nos abracemos y que valoremos mucho lo que hicimos a pesar de todas las piedras que nos quieren tirar. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido La Triunvirata, un episodio para guardar en el corazón, en la agenda, para guardar, para compartir, para likear, para comentar, para etiquetarla a Lu, para seguirla en todas sus redes. Yo soy Sol Despeinada, esto es Postdata, así que síganos, suscríbanse. Hasta la próxima entrevista. Chau, chau.